Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El mundo sin Cristo. Escucha esta pregunta. ¿Cómo el mundo sería hoy si Cristo hubiese sido entendido y formado como el espíritu motivador dentro de las personas para vivir por justicia y bienestar de todos? En el libro de Juan, comenzando, dice en el prólogo, Cristo, la palabra eterna. Y Cristo, como la palabra, representa el verbo en la palabra. El verbo es la acción de la palabra. Entonces, a través de la historia, la realidad de Cristo como el espíritu motivador dentro de las personas que impulsa, ¿ves? Es la fuerza hacia la acción justa, pura y verdadera. A través de toda la historia de la humanidad, Cristo, o este espíritu de bien, de justicia, Cristo siempre es presente en toda acción, en todo momento, porque la humanidad, porque la vida, porque el mundo revela como ley una sustancia que lo une en todo. Y por ende, en la creación del ser humano, en la realidad de la vida del ser humano, se encuentra la capacidad, la posibilidad de demostrar en toda acción un motivo significativo. Y ese motivo, ¿ves? Ese espíritu, esa fuerza viene a ser el bien, la justicia, la rectitud. Cristo. ¿Ves? Es esa fuerza. Entonces, ¿cómo sería la historia de la humanidad si fuésemos conscientes de esa verdad eterna? Lamentablemente, en nuestro contexto, para muchos la palabra Cristo es más bien una tradición de fe o tiene que ver con su religión y denominación. Y aquí es donde está la diferencia a través de la historia. Por eso el título de este video, El mundo sin Cristo. Porque el ejemplo que traigo es la realidad de cuando a través de las acciones del ser humano, la justicia, la perfección, la verdad o el bien no es el motivo iniciativo genuino y sincero que impulsa las acciones del ser humano. Por resultado, Cristo está ausente. Y continúo. Por este motivo, razón o propósito, crear todo lo necesario con la intención siempre de mejorar la calidad de vida en todas las áreas posibles. A esto me refiero a, imaginémonos cómo sería el mundo si la intención siempre fuese de crear todos los medios o todas las formas, todos los sistemas, todo lo que fuera necesario en el proceso y evolución del ser humano por el beneficio de la humanidad. ¿Cómo sería si fuesen motivados por lo verdadero, por lo justo, por lo equitativo, por lo que beneficiaría siempre a todos en todo momento? ¿Cómo sería el mundo con tal manifestación? Lamentablemente nacimos en el mundo que crucificó y sigue diariamente crucificando a Cristo,
al espíritu de la justicia y bienestar de todos por el espíritu del beneficio de algunos, que a través de sus sistemas nos han condicionado a la inactividad por creer en la esperanza de que Cristo será algún día la persona que vendrá a salvar al mundo. Y aquí vemos, es como decir un resumen de la historia del mundo occidental. Desde que nací, veo esta realidad, que desde que abrí mis ojos y nacía un sistema que me condicionó. Ya el sistema tenía unas ideas para formalizar a las personas en el sistema. Por eso el idioma que hablo y que te hablo ahora es español. ¿Por qué? Porque es parte del sistema que me condicionó. No sé hablar chino, no sé hablar otros idiomas. Además del inglés, sé hablar inglés porque lo aprendí en el proceso de mi desarrollo. Pero me condicionó el idioma español, me condicionó la tradición y la cultura de mi pueblo puertorriqueño. Entonces vemos esta realidad donde un sistema que fue formalizado por muchos antes de que tú y yo naciéramos, de que nuestros padres y madres nacieran, y cómo el sistema a través del mundo ha formalizado y condicionado a las personas a entonces vivir por el sistema y ser inactivos. Ser inactivos es entonces como han sido condicionados a creer todo lo que el sistema les ha presentado como la historia de la vida o como verdades. Pues en este caso, la conciencia de Cristo, el entendimiento de lo que Cristo es, vino a ser formalizado a través de tradiciones de fe, de religiones. Y por eso, entonces, a la esperanza de que algún día este mundo cambiará por Cristo, porque será la persona que de allá del cielo vendrá para salvar a los seres humanos y, en contexto, para salvar al mundo. Y así entonces se condiciona a las personas. Cristo siempre está presente como el espíritu de la vida en toda acción justa, honesta y sincera que motiva a las personas por la verdad de todo a crear los medios para mejorar la calidad de la vida en todas las áreas. Ejemplos a través de la historia. Y aquí voy a dar una lista de personas que a través de la historia de la humanidad, muchos de ellos has escuchado y tal vez otros no, pero nos enseña esta realidad del espíritu de la vida justa, de lo que nosotros en este contexto de este video llamamos Cristo. Cristo no es una religión. Cristo es y representa al espíritu, a la acción justa, a aquello que motiva la acción justa. Todo lo que es en el presente que motiva lo verdadero, lo puro, lo bueno, lo perfecto. Es el verbo hecho carne. La realidad eterna que siempre es presente. La presencia de Cristo siempre es en el consciente de la realidad, de la verdad. Es en el consciente de tal ley que gobierna la vida y por eso se rinde o vive por tal ley. Por eso su acción viene a ser congruente en pensamientos, palabras y acciones que manifiestan el verbo hecho carne. La palabra Cristo a través de la persona se hace carne en las acciones.
Y ese espíritu, esa verdad siempre es presente. Entonces, Cristo siempre está presente como el espíritu de la vida en toda acción justa, honesta y sincera que motiva a las personas a la verdad de todo, a crear los medios para mejorar la calidad de la vida en todas las áreas. Ejemplos a través de la historia. Confucio, que viene del área oriental de la China. Conocer la historia de esta persona y ver en su contexto histórico cómo él, por la justicia, por el bien, quiso influenciar e influenció a su sociedad, que su historia, su servicio, su conocimiento, su esfuerzo, hasta el día de hoy se practica y se vive alrededor del mundo. Una persona que en la historia demostró al espíritu de la vida, consciente en su presente de la justicia. También en la historia tenemos a Krishna. Krishna para los occidentales viene a ser un dios de la tradición hindúa, pero más significativo, el espíritu que Krishna representa a través del Oriente. Es significativo entender cómo ha inspirado tanta literatura y ha motivado a millones y millones de personas a vivir en el espíritu de la justicia, del bien, de la paz, de la no violencia. Y es digno de reconocer. A través de la historia también tenemos a Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama viene a ser quien fue en la historia reconocido y llamado como el Buda. A una persona que dejó sus beneficios por conocer cómo sobrepasar o vencer el sufrimiento. Y vino a desarrollar en sí el conocimiento, lo que vino a ser la iluminación para transformar su vida en un ser que pudiera servir y compartir con otros el espíritu de la vida, el espíritu de cómo vivir justamente, cómo vivir por lo que en su contexto llamaron Dharma, la eterna ley de la justicia. Y para lograr ello, entonces había que conocerse a sí mismo y ser una persona que dominara su propio ser, para así sobrepasar el sufrimiento que el ser humano a sí mismo se causa. Y Siddhartha Gautama, el Buda, vino entonces a ser maestro de muchos, unos 500 años antes de la vida de Jesús. También a través de la historia tenemos personas como Sócrates, y voy a continuar. También tengo una lista de mártires que a través del siglo XX vinieron a ser personas significativas y ejemplos a seguir. Para mí el ejemplo en el contexto de este video es Jesús, el judío de nacimiento que vino a ser el Cristo, el ser humano que entendió el espíritu de la justicia por el cual vivir. Y vino en la historia en contexto a los suyos, a sus compatriotas judíos, a concientizarlos del espíritu de la vida eterna, de la justicia, del reino del Padre de todos, del espíritu de hermandad y bien. Y esa ley que siempre es presente. Y él vino a ser el ejemplo más significativo que aquí en Universidad Cristo compartimos. También en esta lista tengo a Dietrich Bonhoeffer,
que fue una persona que vivió entre 1945, también a Mahatma Gandhi en el 1948, también a Martin Luther King Jr. para el 1968, a Oscar Romero para el 1980. Tengo aquí un nombre de alguien, un puertorriqueño significativo, el doctor Frank Suárez, que lamentablemente murió en el 2021 y fue una persona que por alrededor de 30 años vino a compartir en el espíritu de la vida y de la justicia y del bien de todos. Vino a ser en su contexto el Cristo. El Cristo en el sentido de el ser humano que se responsabiliza en la conciencia del bien y de la justicia de todos. Y por ende, por ese espíritu motivador, vino a encarnar la salud. Vino a encarnar a través de su vida y a través del conocimiento de la verdad, como él siempre decía al final de cada uno de sus videos. La verdad siempre triunfa. Y por el fin de la verdad vino a concientizar a la humanidad de todos los medios naturales para una óptima salud. Y él vino a ser una de estas personas significativas que nos demuestra lo que es estar consciente de Cristo y ser activo, responsable para traer la salvación al mundo en todas las áreas. También tenemos al presidente de Haití, Jovenel Moïse, que también falleció en el 2021, y el presidente de Tanzania, John Magufuli, que también falleció en el 2021. Y entonces cuando uno busca las historias de estas personas, uno ve que ellos vivían por una conciencia, por un espíritu motivador en su presente que los llevó a la responsabilidad para ser y hacer la presencia presente de aquello que ellos contenían. Contenían la verdad, contenían la justicia, contenían el bien de todos. Por ende, sabían que como único eso se iba a manifestar era a través de ello. Imaginémonos a través de la historia cómo sería si Cristo, este espíritu de vida, de justicia, la acción justa y perfecta siempre a través de los seres humanos conscientes, ¿cómo sería el mundo hoy en nuestro presente? Imaginémonos los millones y millones y millones, bueno, estamos hablando de billones de personas que desde hace 2000 años atrás, desde los días de Jesús hasta nuestro presente, fueron instruidos, fueron impartidos, fueron hechos conscientes del espíritu que Jesús, el Cristo, contenía. Cristo, el espíritu de la vida, de la justicia, del bien. Imaginémonos la misma conciencia que hubo en Jesús para en el contexto hacerse responsable y traer el bien, traer la hermandad, traer la justicia, traer la paz y no la violencia. ¿Cómo sería el mundo en nuestro presente si esa conciencia siempre hubiese sido preservada para que en cada contexto creciera todos los medios necesarios para que el ser humano continuara creciendo en esas virtudes, en la paz, en el bien, en la salud? Y que a través de la evolución tecnológica, todo lo que vemos que nos influencia hoy
y en muchas formas es utilizado para cautivarnos. Imaginémonos cómo sería si hubiese sido siempre en el espíritu de la sinceridad y del bien, utilizados para el beneficio supremo de todos. ¿Cómo sería el mundo hoy? Si genuinamente cuando fuéramos a los supermercados estuviesen vastos de alimentos puros, alimentos buenos, no modificados ni no con todas estas cosas que causan tanto daño a la salud. ¿Cómo sería si Cristo estuviese presente? Y aquí vemos esta realidad de cómo a través de la historia Cristo fue crucificado en el contexto histórico como nos cuentan las historias y los evangelios. Cristo fue crucificado en la mente, en la conciencia y en el corazón de los seres humanos. La acción justa siempre ha sido matada por aquellos que tienen unas ideas que los va a beneficiar a ellos y se han incorporado con otras personas con las mismas ideas o la misma mentalidad para seguir crucificando, clavando en las manos y en los pies al dador de la vida. La acción justa al Espíritu, a Cristo. Y así vemos cómo en el presente, hoy diariamente, Cristo, el Espíritu de bien y de justicia, sigue siendo crucificado. Sigue siendo crucificado en cada acción injusta. Y esta es la realidad de nuestro presente. Y por eso el título de este video: El mundo sin Cristo. Y nuevamente, lamentablemente, cuando tenemos personas, millones, billones de personas que por el sistema de los pocos los condicionó a Cristo una religión y tradición y a la esperanza de que algún día un Salvador vendrá a transformar y a salvar y cambiar al mundo. Entonces vemos genuinamente la inactividad en aquellos que, si fuesen conscientes del Espíritu de Cristo, del Espíritu que motiva la acción justa, entonces fuesen los responsables siempre para crear el cambio necesario en su presente, en la responsabilidad de que son aquello que desean ver. Y termino con esto. Vivamos en el entendimiento y responsabilidad de Cristo, el Espíritu motivador para vivir por justicia y bienestar de todos en lo que nos resta de vida. Venzamos el mal con el bien. Y leo Juan 14:12. Tengo una lista de versos, pero quiero leer Juan 14:12 y dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Cuando leemos eso, para muchos en la historia, como hemos sido condicionados en la tradición de fe, leemos estas palabras rojas como Jesús, el ser humano físico de la historia, la encarnación de Dios en Jesús, y fue quien dijo estas palabras en la historia. Y cuando se refería les digo la verdad, todo el que crea en mí, ¿ves? Cuando leemos eso, en mí, que él se estaba refiriendo a él, a yo soy Dios, yo soy Jesucristo, y si crees en mí, entonces las mismas obras que yo he hecho
y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Ves? Las mismas obras que yo he hecho y aún mayores harán si creen en mí. Pero si miramos esta literatura espiritualmente, y miremos a Jesús, al ser humano en la historia, al ser humano como tú y como yo, ser humano nacido de un hombre, de una mujer, que fue instruido, que se desarrolló en su vida, que fue condicionado en su tradición, en su idioma, en su sistema, pero que fue el ser humano que al ser expuesto al mundo, al ser expuesto a la realidad de la vida, de cómo otros seres humanos concibían la vida y vivían, entonces cambió su mentalidad, cambió la condición que lo había condicionado desde niño, cambió sus tradiciones, su perspectiva, cambió todo aquello que lo había influenciado por una nueva motivación, por un nuevo espíritu, por una nueva verdad que vino a ser la fuerza que impulsó dentro de él una nueva serie de acciones en el mismo espíritu, en la conciencia de lo verdadero, en la conciencia de lo que siempre es, que llamaríamos lo eterno, en la conciencia de la justicia, del amor, del bien de todos por todo. Porque concibió que hay un espíritu, hay una hermandad, hay una igualdad entre todos los seres humanos. Y vino a reconocer que sus compatriotas habían sido condicionados a solamente la exclusividad en el mundo de solo ellos, por ellos y para ellos. Y por eso, en una nueva conciencia, vino Jesús a ellos, a concientizarlos de la vida, del espíritu, de la justicia, del bien de todos, de la realidad que Cristo es. Cristo, el espíritu motivador dentro de la vida de Jesús. Cristo, el espíritu motivador, entonces, que él vino a impartir a toda su audiencia y que a través de la historia siempre es el espíritu motivador presente en todo aquel que lo recibe, que lo entiende, que lo ve y que lo puede vivir. Acción justa. Y quien ve eso, entonces puede venir a este texto y escuchar la voz de ese espíritu, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Eterno, la voz de la acción justa, cuando dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En el espíritu de la vida justa, en el espíritu de toda acción pura, sincera, verdadera, real, genuina, auténtica, perfecta. En ese espíritu que siempre es presente. Quien cree, entiende y vive por esa presencia, Cristo, ese espíritu de vida, entonces es, como dice, el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Ves cómo podemos entender este espíritu en nuestro presente, el espíritu que siempre es? Si entendemos el espíritu Cristo en nosotros, el espíritu motivador, la fuerza, la energía, la razón por la cual uno hace. ¿Qué hace? Tiene el poder, la capacidad para
hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque las hace en el mismo Espíritu que siempre es. Y por ende, a medida que la humanidad va creciendo, cambiando, va el mismo Espíritu manifestando todo lo necesario en toda área para cubrir, crear, manifestar, desarrollar todo lo perfecto y bueno en justicia, amor y paz para el beneficio de todos. Y ahí se ven los sucesos, las acciones mayores en el mismo Espíritu que siempre es presente, como nos dice, porque voy al Padre. Y el Padre es este Espíritu. El Hijo es este Espíritu. Cristo es el mismo Espíritu. A través de la historia, esta literatura nos está compartiendo un solo Espíritu, una sola verdad, una sola ley, una sola justicia. Un solo Espíritu que siempre es presente.